Hola, profe. Hola, ¿ahora me escuchan, chicos? Hola, profe. Hola, profe. Sí, se te Hola, escucha. Ahora sí, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno. Voy a compartir otra vez pantalla mientras van entrando los compañeros, ¿sí? Esperamos unos minutitos que entren sus compas, ¿sí? Dale. Con los que están podemos ir viendo ya nuestra tarea. Dora, ¿vos me podés ayudar? ¿Qué, profe? Con las tareas 1 y 2. Si me puedes ayudar con las preguntas de la tarea 1 y 2. Espera, que te veo, profe. ¿Cuál es la pregunta 1 de la tarea 1? Conceptos de la administración. Muy bien. ¿Quién habló? Ale. Edgar Franco, profe. Edgar, ¿y podés definir, por favor? La administración puede definirse como las actividades de grupos que cooperan para alcanzar determinados objetivos. Muy bien. ¿Otro concepto? Hola, profe. Te digo el mío. Dime.
La administración es el proceso por el cual las personas realizan acciones de organización y designación de recursos eficientes con el fin de obtener beneficios de ellos y alcanzar objetivos en común. Muy bien, me gusta mucho esa definición, excelente. Entonces, lo que perseguimos a través de la administración es alcanzar objetivos en común. Pregunta 2. Acá ya me puso Ali. Gracias, niña. Cita los principios de Bonim. A ver, Celeste León, ¿cuáles son los principios de Bonim? Los principios de Bonin son en la administración en general, que es una consecuencia del gobierno del que forma parte. Su carácter es la acción, se divide en administración pública y administraciones especiales, y la administración pública tiene la aplicación de las leyes en cada parte del territorio. En administración, la ejecución de las leyes está en la acción, el examen y el juicio. Las funciones administrativas son por naturaleza temporales y revocables. Los actos administrativos no pueden ser intitulados, decretados, reglamentados ni proclamas. Llevan el nombre de decisiones. Toda persona tiene derecho a enviar peticiones individuales a toda autoridad constituida. Y la administración tiene por objeto especial la aplicación de las leyes del Estado en las materias generales y comunes a todos. Excelente, muy bien. Concepto de administración pública. ¿Quién me puede ayudar? Jonathan Palacio. Profe, yo te puedo decir si quieres. Dale. La administración pública es una organización que tiene a su cargo administrar los recursos de la nación entre los entes públicos del Estado para que puedan ser utilizados a favor de los... Muy bien. Tenemos entonces nosotros, así como estuvo leyendo, la verdad que la administración es un concepto que se refiere a la actividad privada como a la pública. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. La administración pública no es diferente a la administración privada, solamente se diferencia en su enfoque, en su contexto, en su entorno, pero como función es la misma, administra los recursos de un país, ¿verdad? Entonces, en ese concepto, en ese contexto, el concepto de administración es tan general que puede señalarse que toda persona entregada a una actividad en cooperación con otras trabaja en una administración. ¿Por qué? Porque están buscando como fin último lograr el objetivo propuesto con anticipación en la planeación, ¿verdad? ¿Qué nos dice el maestro Olivera Toro? Él cuando habla, ¿verdad?, del término de administración desde el punto de vista jurídico, hace alusión en general a un mandato conferido a una persona, ¿verdad? ¿Para qué? Para que pueda ejercer la dirección, el gobierno y el cuidado de los bienes ajenos, ya sea de una herencia, de un menor, de un incapaz, de una sociedad y en este caso del Estado, ¿verdad? Es lo que nosotros vamos a estudiar. En su aspecto más dinámico, la administración entonces podemos explicar como una serie de etapas que están concatenadas, o sea, una detrás de otra. Tiene que ocurrir una para que se dé la otra, ¿verdad? Para dirigida a lograr un objetivo. En el vocablo de administración, entonces, convergen 4 funciones. A ver, ¿quién me va a ayudar? Jasmina Costa. En el vocablo administración convergen 4 funciones o elementos, a saber,
Asimismo, en la literatura administrativa, otros autores señalan que los elementos de la administración son la investigación, la previsión, la coordinación, la motivación, el liderazgo y la designación de las personas. En base a lo anterior, podemos señalar que la administración significa gestión de bienes o cuidados de la hacienda, pero es de presuponerse que se administra cuando se ejerce intencionadamente cierta actividad para alcanzar un fin determinado y en servicio de otro. Excelente. Intencionalmente, ¿verdad? Bueno, cuando hablamos nosotros de esa intención, cabe puntualizar, ¿verdad?, que la administración puede ser pública o privada. Y en esa tesitura doctrinalmente vamos a distinguir cada uno de esos campos. Los actos de la administración privada y los actos de la administración pública, estimados fuera de toda consideración jurídica, y los actos de la administración pública sometidos íntegramente al derecho administrativo, ¿verdad? Este campo del derecho se extiende gradualmente a través de las reformas constitucionales. ¿Por qué? Porque en la medida que se realizan reformas en un país, cambia los objetivos propuestos por esa administración. ¿Está bien? Entonces podemos definir que tanto la administración pública como la privada implica necesariamente el estudio de tres conceptos que se involucran en dicha expresión, que es: ¿quién es el administrador? ¿Quién es el administrado? Y por último, el de la administración pública. Y al hablar de esa administración, tenemos que hablar de los personajes fundamentales en lo que se le conoce la administración científica, que ustedes habrán dado ya en otras materias, ¿verdad? Cuando le estudiaron a Taylor, luego viene Fayol, ¿verdad? Entonces, la principal aportación de Taylor en su obra titulada Principios de la Administración Científica, ahí consta, ¿verdad?, cuál fue en realidad su pensamiento. El plan de Taylor. A ver si me ayuda un poquitito. Michelle Aquino, ¿puede compartir con nosotros los puntos básicos del plan de Taylor? El plan de Taylor es prácticamente su doctrina. En su doctrina consiste en los puntos básicos siguientes. En primer lugar, era preciso desligar el trabajo al trabajo del trabajador. El trabajo debería ser tratado objetivamente como una cosa susceptible de ser planeado, calculado, medido, estandarizado. 2. Al convertirse el trabajo en una tarea independiente de quien la realizara, los jefes tomaban la iniciativa planeando y organizando esas actividades deshumanizadas. Ellos serían los que dijesen cómo, dónde y cuándo deberían llevarse a cabo. Ellos indicarían quiénes o quiénes la efectuasen. Los trabajadores serían contratados para una labor puramente operativa, mecánica, rutinaria, esencialmente repetitiva, y su único incentivo, porque no necesitarían otro, sería de carácter económico. Muy bien. Ahí está tapado, ¿verdad? El 4. Sí. Este plan contiene lo más importante de la administración científica. Muy bien, entonces esta es la teoría que sostiene Frederick Taylor. Como yo les dije, cuando nosotros estudiamos administración y le estudiamos la evolución de la administración, ¿se acuerdan ustedes? Primero viene Taylor con la administración científica, ¿verdad? Él sostiene, él le da énfasis en la tarea, en la departamentalización, ¿verdad? Como yo les expliqué, tienen que remontarse ustedes a la época en que surgían estas corrientes
hacia el año 1900, cómo era la gente que era analfabeta, que era todo KU, que venían a vivir por un plato de comida prácticamente, ¿verdad? Entonces, Frederick Taylor decía y sostenía, el homo económico, él decía que una persona no tenía la capacidad para hacer dos cosas a la vez. Entonces, no se le podía pedir hacer esto, porque no le daba el cuero. Había que especializarle y decirle, bueno, ustedes van a cortar, ustedes van a pegar, ¿verdad? Entonces, ahí es como surge la administración científica dándole énfasis a la división de las tareas. Luego viene Taylor, después viene Fayol con la administración clásica, después viene Elton Mayo con la teoría de las relaciones humanas, donde se ve que a las personas, si vos le cuidabas, te producían más, y aparece en el interín de ello, aparece ¿cómo se llamaba? Max Weber con la teoría de la burocracia, que es la teoría que sostiene nuestra administración pública. Nosotros necesitamos apoyarnos en la teoría de Max Weber, ¿ok? También le tenemos a Charles Jean-Baptiste Bonin. En su obra, él establece, ¿verdad? La cientificidad de la administración al retomar principios primitivos de la doctrina, ¿verdad? Como ya había leído la compañera anteriormente, los principios de él son: la administración en general es consecuencia del gobierno que forma parte, ¿verdad? Que es lo que ahora nosotros sostenemos. Nos quejamos, ¿verdad? No se hizo tal cosa, no se hizo tal cosa, se aprobó el presupuesto, salió la plata y no se hizo. Entonces, la administración de hoy es consecuencia del gobierno que forma parte, y el que viene hereda una mala administración y también se llena de sus propios vicios, ¿verdad? Entonces, su carácter es la acción. Se divide en administración pública y en administraciones especiales, ¿verdad? Se ejecutan las leyes en la acción, el examen, el juicio. ¿Estamos? Cuando nosotros hablamos del concepto de la administración pública, a ver quién me va a ayudar aquí. Okay. Lorena Zanoni. Hola, profe. ¿Qué tal? Bien, ¿cuál voy a leer? Ahí está. ¿Me podés? Ahí está, profe. ¿Te parece, mami? Sí, ahora sí, profe. Concepto de administración pública. La estructura de la administración pública está compuesta en rigor por áreas distribuidas en los tres poderes tradicionales: legislativo, ejecutivo y judicial, así como los órganos no adscriptos por la Constitución a los mencionados poderes, pero tradicionalmente se alude a la administración pública para referirse exclusivamente a su área inserta en el poder ejecutivo. Ahora bien, la administración pública puede estudiarse desde un punto de vista orgánico y desde un punto de vista funcional o dinámico. Muy bien, entonces la administración pública se entiende por aquella parte del poder ejecutivo a cuyo cargo está la responsabilidad de desarrollar la función administrativa. Vamos. Bueno, la diferencia entre ambos tipos de administración, esto yo quiero que tengan bien en claro porque es tema de exámenes, chicos, ¿verdad? Acá ustedes tienen que poder, pero ya vimos la clase pasada y vamos a dar un repaso, ¿verdad? La diferencia entre la administración general y pública. La general es el género y en la pública constituye la especie, ¿verdad? En la general hay un rango de aplicación a cualquier tipo de organización y en la pública está vinculada a la función administrativa del Estado. En la general, el tamaño de la estructura y de los procedimientos es menor, y en la administración pública el tamaño de su estructura es según cuán grande sea el Estado que toque gobernar, ¿verdad? Las presiones de grupo se dan en menor proporción en el general y en la pública las presiones se dan en mayor proporción, ¿verdad? Predomina el ánimo de lucro, por supuesto, el interés popular,
para la administración general, y para la administración pública hay una finalidad que tiene que ser satisfacer las necesidades del interés público, ¿verdad? Hay un mayor dinamismo en la pública y un menor dinamismo en la privada, ¿verdad? Y en la general, los medios con los que se cuentan son más limitados y en la pública hay más recursos, ¿está bien? Entonces, podemos concluir nosotros en la parte conceptual realmente. Podemos decir, ¿verdad?, que la administración es un concepto que se refiere tanto a la actividad privada como a la pública, dado que cualquier organización requiere tomar decisiones. Nosotros en nuestra vida mismo, nosotros en nuestro rol, ¿verdad?, necesitamos de la administración. La administración pública la entendemos en estos dos sentidos, en el estático y en el dinámico. Conforme al primero, que sería en el estático, la administración pública es la estructura integrada depositaria de la función pública administrativa. Y si hablamos desde el punto de vista dinámico, se explica como la acción del sector público en ejercicio de la función pública administrativa. Aquí la virtud da vida, dicta, aplica las disposiciones al cumplimiento. Y luego, la diferencia entre la administración pública y la general es que la primera tiene como finalidad, ¿qué cosa? El interés general de la sociedad y no el ánimo de lucro, ¿verdad? Pero la segunda sí, lo único que busca es su interés particular y propósitos de lucro. ¿Estamos? ¿Tienen claro hasta ahí los conceptos, chicos? Sí, profe, todo muy claro. Bueno, ahora les voy a compartir otra pantallita. Vamos a ir nosotros desmenuzando un poquitito este concepto de la administración pública, ¿verdad? Cuando hablamos de la administración pública, hablamos de la acción del gobierno al dictar y aplicar las disposiciones necesarias para el cumplimiento de las leyes, también para la conservación, para el fomento de los intereses públicos y para resolver las reclamaciones que van a dar lugar al mandado. Entonces, esta administración pública, en tanto estructura orgánica, es una creación finalmente del Estado. ¿Y por quién está regulada? Por el derecho positivo, como una actividad que constituye una función pública establecida por el ordenamiento jurídico nacional. Eso vamos a estar viendo nosotros en las próximas clases, cómo se da el ordenamiento jurídico nacional. Prácticamente, yo le voy a pasar a Alicia esta noche o mañana los temas. Ella va a distribuir con ustedes en el grupo, se van a elegir los temas y ya vamos a empezar. Desde la próxima clase vamos a empezar las exposiciones. Yo voy a tener aquí conmigo una rúbrica de evaluación y eso les va a servir a ustedes también como puntaje para el examen, ¿verdad? Entonces, tienen que ponerse la pila, tienen que participar, no se olviden de marcar su asistencia y todas las indicaciones yo le voy a pasar a Alicia y ella le va a pasar al grupo. ¿Está bien? Porque tenemos que desmenuzar este ordenamiento jurídico nacional. Esta administración pública también es la organización que tiene a su cargo la dirección y la gestión de los negocios estatales ordinarias dentro del marco del derecho, ¿verdad? Ahora, ya vimos la concepción de Bonin. Quiero hablar con ustedes un ratito ahora de los elementos de la administración pública. A ver un poquitito, ¿a quién le va a tocar? Me voy a ir hacia abajo. María José Ayala Méndez. Sí, profe. ¿Puedes ayudarme con los elementos de la administración pública? Claro que sí, te leo. Elementos de la administración pública. Jurídicamente, el concepto de administración pública se usa más frecuentemente en sentido formal, el cual, en palabras de Rafael Bielsa, no denota una persona jurídica, sino un organismo que realiza una actividad del Estado.
En este sentido, si decimos responsabilidad de la administración, se quiere significar que el acto o hecho de la administración es lo que responsabiliza al Estado. Así pues, en realidad es el Estado la parte en juicio. A ese título tiene la administración pública el privilegio de lo contencioso administrativo. ¿Continúa nomás, profe? Sí mismo. Espera que te Bueno. voy a ir pasando porque no te aparece a vos. No, ya no. Hasta ahí. Ahora me va a compartir un ratito la nueva gestión. Vamos a ir entrando en nuestro tema. Ale, la nueva gestión pública. Nueva gestión pública. Es una serie de reformas administrativas que involucran una gestión por objetivos, que usa indicadores cuantitativos, uso de la privatización, separación entre clientes y contratistas, la desintegración de las instituciones administrativas tradicionales, el enfoque del Estado como productor de servicios públicos, uso de incentivos en salarios, costos reducidos y mayor disciplina presupuestaria. Usa la evaluación como instrumento para mejorar el proceso. La nueva gestión pública tiene 4 métodos. La delegación de la toma de decisiones en jerarquías inferiores, como agencias operativas, organismos regionales y gobiernos subnacionales, pues estos están más próximos al problema y tienen objetivos más claros. Una orientación hacia el desempeño que comienza desde los insumos y el cumplimiento legal hasta los incentivos y los productos. Una mayor orientación hacia el cliente bajo las estrategias de informar y escuchar al cliente para comprender lo que quieren los ciudadanos y responder con buenos servicios. Una mayor orientación de mercado, aprovechando los mercados o cuasi mercados a través de contratos de gestión y personal, la competencia entre los organismos públicos, el cobro entre los organismos y la externalización mejoran los incentivos orientados al desempeño. Así, la dirección de las reformas sería una ordenación más estratégica de las políticas públicas, separadora del diseño de las políticas de la implementación o el financiamiento de la provisión, un sistema de gestión financiera que haga énfasis en los resultados, entregue un costeo completo, contabilice todos los insumos y los productos y que al mismo tiempo descentralice los controles de gastos. Comúnmente los controles se hacen menos específicos, categorías presupuestarias más amplias, por ejemplo, y no se eliminan los controles externos, sino que se cambian de ex ante a ex post. Un sistema de personal descentralizado que ponga mayor énfasis en la gratificación por el desempeño. Para mejorar la eficiencia y transparencia de los gobiernos de América Latina y el Caribe, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y el Banco Interamericano de Desarrollo crearon 45 indicadores clave para medir aspectos de la gestión pública, incluyendo las finanzas públicas y la economía, el empleo público, el papel y la influencia del centro de gobierno, la política y la gobernanza regulatoria, el gobierno abierto y digital y la contratación pública. Muchísimas gracias, Ale. Gracias. Bueno, De nada. entonces nosotros hablamos de la nueva gestión. Esto es lo que nosotros vamos a ir viendo. Esta nueva gestión habla de esta delegación de la toma de decisiones. Cuando nosotros hablamos de delegación, chicos, estamos hablando de una departamentalización. Solamente si delegamos la toma de decisiones se puede inventar nuevos cargos. Y ese es el quick en la administración pública, ¿verdad? En una empresa privada nosotros no tendríamos tanto jefe, subjefe, director, subdirector, presidente, vicepresidente, en cada departamento. Pero en esta gestión pública es necesario aquí y en el resto del mundo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va orientada esta delegación? Primero, hacia el desempeño. Segundo, hacia el cliente. Y tercero, hacia el mercado, ¿verdad? Entonces, vamos a ir viendo nosotros la dirección de la reforma, una ordenación más estratégica, separada del diseño de las políticas, del financiamiento de su presupuesto, ¿verdad? Un sistema de gestión financiera
que va a tener énfasis en los resultados. O sea que ya no queremos más, sí, estamos haciendo las cosas, pero no lo logramos nunca. No, tenemos que lograr que las cosas ocurran, que el ciudadano sea beneficiado realmente. Esa burocracia, tratar de desburocratizar un poquitito, ¿verdad? Entonces ahí entra otra vez un sistema de personal descentralizado. ¿Estamos? Muchas gracias, Ale. Bianca Mancuello, háblame un poquitito del Estado. El Estado. Las funciones del Estado pueden ser entendidas como poderes del Estado, que en un Estado liberal están sujetas al principio de separación de poderes y en una monarquía absoluta o en un Estado totalitario se ejercen de forma plena por quien tiene todo el poder, el gobernante absoluto. Economía política. Ciencia que trata del desarrollo de las relaciones sociales de producción. Estudia las leyes económicas que rigen la producción, la distribución, el cambio y el consumo de los bienes materiales de la sociedad humana, en los diversos estadios de su desarrollo. La economía política es una ciencia histórica. Revela las condiciones y causas del origen, evolución y cambio de unas formas sociales de producción por otras más progresivas. La economía política roza los intereses económicos y políticos fundamentales de los hombres, de las diversas clases de la sociedad y en las formaciones antagónicas de clase. Es campo de clase de la sociedad y en las formaciones antagónicas de clase. Ay, perdón, profe. Sí, no. Se te fue, no te preocupes. No estoy viendo bien. Me perdí. ¿Encontraste? No. Espérame que... Ahí vamos. Por esto no existe ni puede existir una economía política única. Acá, niña, te voy a marcar. Ah, sí, ya. Existe la economía política burguesa, la economía política proletaria y la economía política de las clases intermedias, de las pequeñas burguesías. Como quiera que las relaciones de producción son relaciones entre los hombres y se forman en el proceso de producción de los bienes materiales. La economía política estudia y desentraña las leyes que presiden el desarrollo de tales relaciones en estrecha conexión y acción recíproca con las fuerzas productivas, fuerzas que en unidad con las relaciones de producción constituyen el modo de producción de una determinada formación económica, social. La economía política surgió en la época del régimen esclavista como ciencia que trata de la administración de la hacienda doméstica. A este significado inicial se debe el nombre de la ciencia, derivado de las palabras griegas politeria, Oikos y oikonomía. Politeia, organización social, oikos, casa, hacienda y nomos, ley. La economía política empezó a desarrollarse como ciencia independiente al nacer el modo de producción capitalista. Muy bien, entonces tenemos nosotros a la economía, para entender un poquitito lo que fuimos leyendo, tenemos nosotros a la economía política, ¿verdad? Que surge en la época del régimen esclavista, ¿verdad? Para poder administrar la hacienda doméstica. Y luego nos vamos nosotros ya a la economía política burguesa, que era una teoría y una práctica económica necesaria, era la expresión del predominio del capital comercial que buscaba en el comercio exterior el enriquecimiento del Estado. Entonces, este fue el primer intento de entender el capitalismo en aquella época en su formación. ¿Estamos? Ahora tenemos Ana González, si me puedes ayudar con la burocracia. ¿Qué es la burocracia? Fuera.
Definición de burocracia. La burocracia también es el conjunto de los servidores públicos, aunque el término tiene una connotación negativa. Se entiende que por burocracia a la administración ineficiente por el papel y a la influencia excesiva de los funcionarios en los asuntos públicos. Muy bien, tenemos que la burocracia entonces es un sistema organizativo que se encarga de administrar y gestionar determinados asuntos, ¿verdad? Siguiendo un conjunto de reglas y procedimientos. Al seguir ese conjunto de reglas y procedimientos, lo que nos trancamos todo, porque se te interesa la papel, la firma, llevar aquí, andate allá, una cantidad de formalidades, ¿verdad? Justamente para cubrir todos esos cargos. Ahora necesito que me ayude Celeste León. ¿Qué es la tecnocracia? La tecnocracia es una ideología política donde la toma de decisiones de un Estado es hecha por técnicos y expertos en las materias de consulta en vez de políticos. La palabra tecnocracia deriva del griego compuesto de los vocablos tecne, que significa arte o técnica, y kratos, que indica dominio o poder. En este sentido, tecnocracia puede definirse como gobierno de los que poseen habilidades, lo que implica un sistema en que los puestos de gobierno son ocupados por especialistas de las diferentes materias dentro de los ministerios o gabinetes. La tecnocracia es una forma de gobierno que se enfoca en la racionalidad absoluta de las decisiones. De esta manera, la tecnocracia solo puede ser practicada si la política es analizada y estudiada por grupos de expertos ajenos a la política. En este sentido, en una tecnocracia, el Estado es gobernado y dirigido por tecnócratas. Los tecnócratas vienen a ser especialistas con trayectoria en sectores privados que usan sus conocimientos de mercado para tomar decisiones de gobierno. Muy bien, entonces, ¿cómo funciona la tecnocracia y qué es el tecnócrata? Entonces, un especialista que emplea su conocimiento y experiencia en la gestión de asuntos públicos, ¿está bien? Acompañan la participación en las decisiones políticas y económicas emprendidas por el poder político. A ver, Edgar, ayúdame con las características de la tecnocracia. La tecnocracia se caracteriza por reemplazar carreras políticas por especialistas en las áreas públicas que no son elegidos democráticamente y cuyas decisiones son mayoritariamente basadas en el desempeño económico. Por un lado, la tecnocracia presenta como ventaja una imparcialidad en el análisis y en la toma de decisiones sobre temas complejos del Estado, teniendo en cuenta los buenos resultados obtenidos en el sector privado. Por otro lado, la tecnocracia presenta como desventaja la eliminación de las elecciones democráticas y las variables sociales en los temas del Estado, tornando el gobierno una administración de empresas. Excelente, muy bien. Entonces, esas son las características de la tecnocracia. Nosotros necesitamos un control de la gestión. Es el proceso administrativo que sirve para evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos, ¿verdad? Y existen diferencias importantes entre estas concepciones, entre la clásica y la moderna, ¿verdad? Ahora también quiero hablar con ustedes del concepto de la gerencia social, que debe tener la capacidad de visualizar, ¿verdad?, la coyuntura socioeconómica y política de un país. La gerencia social que representa al conjunto constituido de prácticas, técnicas, principios que permiten a través de su aplicación generar cambios importantes para el bienestar de la población. ¿Está bien? Entonces, esta gerencia social que comprende una eficiencia en la distribución de los recursos, en el manejo de los recursos, ¿verdad? Lleva a la producción de metas categóricas de desarrollo humano, social, por el medio del uso racional y eficiente de los recursos, que es lo que tenemos que lograr. Bueno, hasta aquí nuestra clase de hoy. Voy a alzar en plataforma esta grabación y después estaré hablando con Alicia para distribuirle los temas, ¿sí? Para los grupos. Nos vemos, chicos. Chao, profe, nos vemos. Vale, Chao, profe, chao. gracias. Chao.
Chao, profe.